Buenas tardes, vamos a iniciar la regrabación del módulo 2 del curso de anatomía fetal. Lamentablemente por temas de horario no he podido recuperar el archivo. Bueno, ahora lo vamos a ver. Bien, entonces vamos a comenzar, ya que hablar de neurosonografía en realidad es un tema bastante amplio, ¿no? En ese sentido, definitivamente van a quedar algunas cosas sin mencionarse, ¿no? O sea, neurosonografía es en realidad un estudio bastante específico. Sin embargo, voy a tratar de dar los aspectos generales, tratando de abarcar al menos la mayor cantidad de anatomía del cerebro, que nos ayuda, en primer lugar, a reconocer cerebros normales. Recuerden, cuando estamos en curva de aprendizaje, en este caso de anatomía fetal, y enfocándonos ya al tema del cerebro y el corazón fetal, que son, por así decirlo, los órganos más complejos, ¿no? Cada uno con sus particularidades, ¿no? Pero morfológicamente son órganos complejos. Entonces
Un minuto, por favor, voy a verificar que el audio esté. Sí, el audio está activo. Ok. Entonces, es importante que nosotros tengamos, pues, cierto conocimiento de la anatomía para entender neurosonografía. Pero como siempre yo les menciono en todos los cursos, no solamente en esta parte de neuro, sino en todos los módulos, yo siempre les repito lo mismo respecto al aprendizaje tridimensional, a la construcción de estructuras tridimensionales, porque esa es la técnica que utilizo personalmente, sobre todo cuando voy a enfrentarme a una ecografía. Entonces yo comparo ese modelo tridimensional de los órganos con lo que yo estoy observando. Entonces, por eso es que esa es la forma que yo les comparto. Y para nosotros poder tener esa capacidad de tener nuestro modelo y poder llevarlo a la práctica y poder nosotros empezar a hacer tamizajes o estudios del cerebro y definir qué es lo normal, qué es lo patológico, se hace necesario que nosotros observemos al cerebro desde varias perspectivas. Si nosotros nos remitimos a la guía de la ISOG, obviamente que ahí vamos a tener, a ver, un minuto por favor, vamos aquí. Bien. Si nos remitimos a la guía del ISOG, definitivamente no vamos a analizar toda esta estructura compleja, ¿no? O sea, solamente con 3 cortes axiales, que en realidad lo hacemos con un barrido, ¿no? Desde el transtalámico, transventricular, de ahí luego rotando hacia el transcerebelar, midiendo los ventrículos laterales, la cisterna magna, transversal del cerebelo, observando la cisura de Silvio, la pared occipital, y con eso, y unas relaciones más, el complejo anterior, tenemos una evaluación básica del cerebro, ¿no? Pero eso en realidad es insuficiente. Nosotros no podemos trabajar solamente con esa información. O sea, no podemos aprender esos 3 cortes y decir que hacemos o que tenemos algún grado de conocimiento de anatomía cerebral. La idea es que nosotros tengamos el conocimiento de anatomía y que podamos resumirlo en esos 3 cortes, o que solamente vienen esos 3 cortes, o el barrido, que generalmente lo hacemos como barrido, tengamos pues la suficiente capacidad de poder diferenciar qué feto tiene un problema cerebral. Otro punto a considerar para hacer neurosonografía es la edad gestacional. A diferencia del corazón, en la cual la edad gestacional nos favorece en el sentido de que nos da más resolución. Aquí he puesto nos da más resolución por el tamaño del feto. En el caso del cerebro, cambia la forma. No es igual un cerebro a las 14, a las 20, a las 28 o 37 semanas. Cada estructura va teniendo un proceso de desarrollo diferente. Y eso le agrega un grado de complejidad al cerebro. Entonces tenemos que acostumbrarnos, cuando hacemos estudio anatómico del cerebro fetal, a observar el feto no solamente con el eje axial, sino tenemos que completar la forma observando el cerebro con los cortes expandidos, que son los cortes coronales y los cortes sagitales. Para eso, obviamente, necesitamos algunos instrumentos que nos ayuden a poder nosotros obtener esas imágenes que necesitamos para poder hacer el estudio del corazón, del cerebro. Entonces, bueno, ahí estoy mencionando, primero es el repaso de como que la morfología básica, en la cual el primer conocimiento que empezamos nosotros a obtener cuando empezamos a hacer ecografía recién, es la relación entre el diámetro, el corte transventricular y el corte transcerebelar, ¿no? En la cual nosotros tenemos que hacer una rotación hacia la fosa posterior. No es un corte transversal el corte de cerebelo, es un corte que apunta hacia la parte posterior. Incluso, aunque parezca aquí que la cisterna magna está detrás del cerebelo, porque parece esto un corte transversal, en realidad está debajo del cerebelo. Y eso nosotros, por ejemplo, esa relación anatómica, nosotros la vamos a poder entender recién cuando hagamos un corte sagital. Aquí en los cortes transversales o axiales, que en realidad el cerebelo no es un corte transversal, es un corte oblicuo. Entonces, pareciera que la cisterna magna está detrás del cerebelo.
pero como les voy a mostrar luego, vamos a nosotros ver que realmente está por debajo. Y eso es importante para poder relacionarlo pues con todo el sistema ventricular, ¿ok? Entonces, cuando vamos a hacer nosotros estudio anatómico del cerebro, como les había mencionado, lo primero que tenemos que evaluar es morfología, ¿no? Y cuando hablamos de morfología es primero acostumbrarnos para poder aprender anatomía, aprender alguna estructura anatómica de forma tridimensional y tenerlo como un archivo que nos permita poder utilizarlo en cualquier momento para poder compararlo con ecografías. Es importante que primero que nos acostumbremos a la forma. Para que nosotros podamos aprenderla, tenemos que primero familiarizarnos con la forma y tenemos que darle cierto sentido. Cuando vemos una estructura anatómica como esta, por ejemplo, si nosotros nos quitan todas las etiquetas, ¿no? Y solamente veamos las formas, en realidad son formas que no guardan ninguna relación. O sea, son difíciles de relacionarlas. Incluso hasta son formas que tienen algunas características orgánicas, pero en realidad sin las etiquetas y sin los nombres son formas abstractas, ¿no? Que no tienen cierta simetría, obviamente el cerebro tiene cierta simetría, pero aún así siguen siendo imágenes abstractas, ¿no? Entonces, cuando vamos a aprender anatomía en base a esas imágenes, primero que pueden ser complejas, pues hace falta primero que nos acostumbremos a las imágenes. Si intentamos hacer la anatomía junto con la morfología, entonces se nos puede complicar un poco al inicio porque vamos a tener mayor cantidad de información que procesar al momento del aprendizaje. Entonces, el cerebro primero tenemos que entenderlo a diferencia del corazón. El corazón tenía una dificultad, que yo no podía partirlo por la mitad y partiendo por la simetría, por ese punto de partida de la simetría de una forma, empezar a aprenderlo. El corazón no tiene esa facilidad, ¿no? De trazar una línea media y decir, ok, izquierda, derecha y aquí todo es igual. El cerebro sí. El cerebro tiene una línea media que separa ambos hemisferios. Entonces, empezando entendiendo la morfología, ese cerebro es una estructura que tiene dos hemisferios y que estos dos hemisferios no están separados, sino están relacionados, y esta unión, esta conexión de ambos hemisferios que representan a la corteza cerebral, que es como que la masa pensante, se relacionan en la parte interna, en la parte central. En la parte central es donde se relacionan, donde se juntan, donde se conectan, y luego de esa conexión, pues va a, a nacer las estructuras que la van a conectar con el sistema periférico, con la columna. Hay todo un procesamiento que va a ocurrir a nivel de la corteza, lo que se concentra, toda esa información se reúne en la parte media, y luego esa información se conecta, obviamente esto es en ambas direcciones, o sea, no solamente de corteza hacia la periferia, sino viceversa, va por esas estructuras internas. Entonces, el primer abordaje morfológico es, por ejemplo, en el corte axial. Ya para eso nosotros tenemos una idea de cuáles son los tres planos ortogonales. Este es un corte axial. Y aquí estamos observando esos dos hemisferios, ¿no? Y aquí observamos en primer lugar la línea media. Por eso es lo primero que nosotros hacemos cuando aprendemos biometría, es entender a la cabeza, o en este caso, pues el corte trastalámico, como una elipse y una línea media, ¿no? La cual separa los dos hemisferios y la línea media. Y como podemos observar, en la línea media hay mayor cantidad de estructuras, porque esa es la zona donde se van a conectar ambos hemisferios para poder relacionarse con el sistema periférico. Y eso nosotros lo podemos corroborar cuando hacemos el corte sagital, o sea, vamos a hacer el corte por esta línea y lo vamos a ver de perfil. Y volvemos a observar aquí la corteza, pero la corteza ya la observamos como si fuera realmente una corteza, algo que cubre toda la parte, que incluso tiene esa forma redondeada que nos impresiona que estuviera cubriendo toda esta parte interna. Y algo que es muy importante para nosotros acostumbrarnos a la forma del cerebro es entender esta línea de acción. Cuando hablo de líneas de acción, es un término que se utiliza en dibujo, cuando se simplifica una imagen, por ejemplo, una pose de un ser humano para poder dibujarlo. Entonces, primero se entienden las formas en base a cómo están distribuidas las fuerzas.
El ser humano, al ser movimiento, pues implica fuerza y eso le genera pues ciertas imágenes. Entonces las líneas de acción nos ayudan a poder resumir las imágenes y entender cómo se está distribuyendo la forma en base a las fuerzas. En este caso, si nosotros quisiéramos simplificar la línea de acción del cerebro en un corte sagital, nosotros podríamos simplificarlo en la forma que tiene el cuerpo calloso. Más adelante vamos a ver el cuerpo calloso ya en las partes ecográficas para verlo en mayor detalle. Y nosotros podemos resumir la línea de acción como si fuera el cuerpo calloso, o sea, la forma que tiene el cuerpo calloso, esa forma que viene así y que recoge hacia adelante como una rodilla anterior y que se va hacia atrás. Esta forma se replica en varias estructuras. Aquí, por ejemplo, en la cisura cingulada, que sigue prácticamente la misma forma que tiene, la misma línea de acción que tiene el cuerpo calloso. Igual, el cerebro, en esta parte de aquí, si trasladamos por fuera, la corteza también tiene esa línea de acción, muy parecida al cuerpo calloso. Entonces, por ahí nosotros podemos relacionar que esa es la forma que predomina en el corte sagital del cerebro. Entonces, las imágenes que vamos a ir entendiendo tienen cierta relación con esa línea de acción. Y lo primero que tenemos que empezar a relacionar cuando queremos acostumbrarnos a ver imágenes en 3 dimensiones para poder obtener toda la estructura tridimensional, es partir primero relacionando entre corte axial y corte sagital. O sea, simplemente empezando con 2 planos, de los 3 multiplanos, empezando simplemente con un biplanar, en este caso relacionando el corte transversal con el eje sagital. Esa estrategia de primero empezar por biplanos es importante, sobre todo nos ayuda para orientarnos en el stick. Cuando vamos a hacer stick, una de las primeras estrategias para poder trabajar el volumen, ¿no?, sin desorientarnos, es simplemente partiendo primero de nuestra imagen de referencia, que es como que la imagen que entendemos, y tratar en el multiplano B, que sería el corte perpendicular, encontrar primero una relación entre esos dos. Y una vez que encuentro la relación con esos dos, ya luego le encuentro con la relación con el tercer plano. En este caso, como les decía, cuando hablamos de cerebro, tenemos que evaluarlo en el corte axial, que ya estamos acostumbrados a verlos, ya tenemos más o menos una idea de cómo se distribuyen las imágenes en el corte axial, porque eso es lo que aprendemos en ecografía básica y en morfología básica con los 3 cortes de cerebro, pero para ir acostumbrándonos pues a los cortes sagitales, como les decía aquí, la línea de acción para observar la corteza, aquí está lo que ocurre en el medio, que está el cuerpo calloso, por aquí está la parte del fornix, el cerebro medio y la conexión con la columna, ¿no? Luego vamos a detallar algunas cosas más por aquí. Y luego tenemos los cortes coronales, es el otro plano, en la cual también tenemos que nosotros ir teniendo cierta idea de cómo se van a distribuir los cortes coronales, ¿no? Los cortes coronales, al igual que en el transversal, nosotros podemos observar en simultáneo, de forma simétrica, ¿no? El único corte que no es simétrico es el corte sagital, ¿no? Pero el corte sagital no es simétrico, pero nosotros lo podemos identificar por la línea de acción. Recuerden la forma del cuerpo calloso, esa es la línea de acción del corte sagital. Los cortes axiales y transversales, si es que a veces nosotros no tenemos experiencia, como parten de la misma rotación, y como los dos son simétricos en ambos cortes, tanto en el coronal como en el axial, voy a ver línea media y ambos hemisferios. Los dos cortes son simétricos. Entonces, cuando a veces empezamos a hacer rotaciones de los cortes sagitales, perdón, de los axiales, para observar, por ejemplo, el cerebelo, a veces caemos en cortes intermedios oblicuos que a veces son un poco difíciles de interpretar porque son un poco ambiguos. No se sabe si son ciertamente coronales o cortes axiales. Entonces, tenemos que identificar y tener cuidado para ver cómo nosotros vamos a orientarnos en los planos, sobre todo si estamos haciendo el corte, el estudio sin herramienta 3D. O sea, estoy haciendo transvaginal y me estoy moviendo y estoy rotando el transductor para yo pasar del corte coronal al corte sagital y el corte axial. La ventaja del 3D es que yo adquiero el volumen y la máquina me da los cortes, simplemente lo oriento y la máquina me da los cortes exactos. Cuando vamos a hacerlo de forma manual, si bien es cierto, cuando lo hacemos transvaginal sobre todo, los movimientos del transductor son un poco más limitados y sobre todo controlar las rotaciones y las angulaciones para poder moverme en los planos es un poco difícil. Entonces partimos mucho de cómo nosotros lo observamos en la pantalla. O sea, al momento de hacer la neurosonografía por vía transvaginal, la orientación no parte, la información para orientarnos
no parte mucho del transductor, sino parte mucho de la pantalla. Entonces, para eso es importante que nosotros nos acostumbremos y a observar un corte coronal, saber que estamos en un corte coronal o estamos en un corte axial. Entonces, los cortes coronales tienen por característica la línea media, tienen los ambos hemisferios, y también, según el corte en la cual nosotros vamos a hacer los cortes coronales, vamos a poder evaluar parte del sistema ventricular. Y eso es lo que le va a dar las características y lo que nos va a ayudar a orientarnos a qué nivel estamos de los cortes del corte coronal. Recuerden que el corte coronal puede ser o muy anterior, en este caso sería, el término correcto sería o muy ventral, o sea, muy cerca hacia la parte de la nariz del feto, o muy dorsal, más hacia la columna. Ese sería el barrido dorsal y ventral. Entonces, ¿qué tan dorsal, qué tan ventral esté? Para poder orientarme el nivel en el corte coronal, una de las formas de poder ayudarnos es observando el sistema ventricular. Como ustedes pueden ver en el corte sagital, el sistema ventricular prácticamente se extiende desde el dorso hasta la parte ventral. O sea, en cada corte del coronal, casi siempre, al menos que esté ya en la parte muy anterior, casi siempre voy a observar una porción del sistema ventricular. Estamos hablando del primer sistema ventricular, del sistema del grande, ¿no? De los ventrículos laterales, ¿no? Que recuerden que tienen aquí las astas posteriores y las astas anteriores, y esta es la parte del cuerpo, ¿no? Astas anteriores y astas posteriores. Eso es algo que nos va a ayudar a orientarnos, ¿no? Y sobre todo a ir entendiendo la morfología y la distribución de las formas en el cerebro. En este caso, ya habíamos entendido que hay una corteza que tiene una línea de acción que se parece al cuerpo calloso, que rodea toda la estructura del sistema nervioso central y que se conecta en el medio, pero luego dentro de esa corteza tiene un sistema ventricular de líquido cefalorraquídeo, y ese sistema ventricular también tiene una forma. Y esa obviamente es una forma abstracta en la cual nosotros tenemos que ir acostumbrarnos a observarlo. Incluso el sistema ventricular también tiene una línea de acción muy parecida en el corte sagital, como estamos viendo aquí. Casi todas las estructuras del corte sagital obedecen a esta línea de acción, que es similar a la del cuerpo calloso. Pero obviamente el sistema ventricular es mucho más complejo, ¿no? Este es observado del punto de vista sagital, pero desde el punto de vista coronal, pues en las astas anteriores no están distribuidas como las astas posteriores. Por ejemplo, vamos a ver este corte de las astas anteriores, un corte coronal a nivel de las astas anteriores. Aquí vemos línea media, cortezas, y aquí observamos el sistema ventricular, que en este caso las astas anteriores están bastante relacionadas, están muy relacionadas a la línea media y al complejo anterior. En este caso, se está coincidiendo este corte coronal con las astas anteriores a nivel del cabo del septum pelúcido, ¿no? O sea, estamos hablando del complejo anterior. Y aquí, el complejo anterior, pues, los astas están bien ubicadas en el medio y que tienen una distribución del medio hacia la parte anterior y coronal. Perdón, hacia la parte anterior y lateral. Vean ustedes aquí, ¿no? Se ubican en el medio, aquí en el transversal, y la dirección que tienen es hacia la parte anterior y lateral. Igual, si lo vemos en coronal, también tiene una orientación oblicua, pero no en este caso anterior, sino superior y lateral. O sea, las astas van hacia los lados laterales y de arriba, de abajo, hacia arriba. O sea, tienen una morfología divergente. Esa es una característica de las astas anteriores. Y cuando yo voy a trasladar el plano hacia la parte posterior, ya en el corte coronal transcerebelo, vamos a observar al sistema ventricular en las astas posteriores, y en este caso tienen una distribución diferente. A diferencia de las astas anteriores, estas no están ubicadas en la línea media, o están mucho más separadas y no tienen una morfología divergente, más bien tienen una morfología convergente. Acá estamos viendo cómo los ventrículos posteriores, en vez de irse en esta dirección como si fueran las astas anteriores, más bien convergen en la línea media, se van hacia atrás, como si fuera la línea media. Aquí lo vemos acá. Y en vez de irse de abajo hacia arriba, se van de arriba hacia abajo. O sea, tienen todo el sentido contrario
de las patas anteriores, que divergen de abajo hacia arriba, y en cambio los ventrículos posteriores convergen de arriba hacia abajo. Esa forma de entender el sistema ventricular nos ayuda para poder orientarnos en los diferentes cortes coronales, ¿no? Y para poder saber a qué nivel. Si yo estoy observando que las astas se están separando, entonces yo sé que estoy hacia la parte posterior o me estoy acercando hacia la parte posterior. Corroboro con la información que tengo debajo, porque sabemos que si nos vamos muy hacia la parte posterior, ya no solamente voy a ver corteza con ventrículos, sino voy a ver corteza con esta porción de aquí, que es en la parte posterior e inferior del cerebro, que es la fosa posterior. Entonces, en un corte coronal, voy a pasar por esta zona de la médula, ¿no? Y luego voy a pasar por la zona de la fosa posterior, como estamos observando aquí, ya en la formación del cuarto ventrículo, y aquí el cerebelo. Ya hemos hablado del sistema ventricular, solamente para mostrarles aquí cómo las astas aquí son divergentes y relacionadas a la línea media, y aquí tenemos las astas posteriores que son impresionan convergentes y más separadas, ¿no? Entonces, nosotros para poder estudiar el cerebro es necesario que primero entendamos los planos ortogonales, que ya lo sabemos por ecografía básica, y segundo, cómo obtenerlos, ¿no? Y cómo nosotros trasladarnos a través de los planos ortogonales. Para eso, lo que se sugiere por la calidad de información que me va a representar esta técnica, se sugiere hacer la ecografía por vía transvaginal si es que el feto está en posición cefálica, porque eso nos va a permitir evaluar el cerebro directamente, o mejor dicho, acercándolo lo más que podamos el transductor hacia alguna de las fontanelas para poder evitar la resonancia del hueso y que nos quite información. Entonces, la idea es hacer coincidir el transductor endocavitario con alguna de las fontanelas, ya sea la fontanela anterior, la bregmática, que es la más amplia, que de preferencia deberíamos utilizar ahí, o la fontanela posterior, que es preferible en el caso de que yo quiera estudiar cerebelo, porque cuando insonamos en la sonda cavitaria con la fontanela anterior nos da mucha resolución para toda la parte del fornix y el cuerpo calloso, el cabo septum pellucidum, complejo anterior, pero la parte del cerebelo, dependiendo del grado de insonación, la gestacional o la calidad del ecógrafo, puede verse con buena calidad o puede verse con una resolución media, pero esto se soluciona cuando insonamos el cerebro desde la fosa posterior. Ahora, eso es un poco complicado desde el punto de vista técnico, porque eso implicaría, como no tenemos espacio para mover libremente el transductor, cuando estamos en la zona intracavitaria, entonces dependemos mucho de la posición del feto, ¿no? A veces se intenta mover la cabeza o rotarlo, considerando que esto puede generar cierto malestar a la paciente, y si lo vamos a realizar tenemos que explicarle las razones por las cuales nosotros vamos a aplicar este tipo de movimiento. La otra limitación que tenemos es que una vez que estamos ubicados en la fontanela, la única forma de poder obtener los planos es moviéndonos en la misma fontanela, o sea, rotando el transductor en todas las direcciones en la fontanela. Pero no vamos a poder nosotros trasladarnos, porque si nos movemos, trasladamos para poder hacer cortes paralelos, obviamente no voy a poder, porque me voy a salir de la fontanela y voy a perder mi zona de insolación. Por eso es que los planos que se obtienen de una ecografía bidimensional, estamos hablando de ecografía bidimensional, transvaginal, transfontanelar, son cortes que no son paralelos, van a ser cortes oblicuos, todos los van a ser cortes oblicuos. Y acá, por ejemplo, los sagitales, estos parasagitales no van a ser parasagitales, sino van a ser parasagitales oblicuos. Igual, los coronales, puedo obtener el coronal, el de aquí, el que coincide con el bregma bien, pero luego estos coronales de aquí no van a ser paralelos, van a ser coronales, pero con un punto de origen y van a ser oblicuos. Entonces, por eso es que cuando hacemos una volumetría 3D, nosotros sí podemos cortar el volumen realmente en cortes paralelos, algo que no se puede hacer por ecografía bidimensional. Esto suele ser una ventaja, sobre todo si vamos a aprender anatomía y queremos orientarnos y entender bien las formas del cerebro. Recuerden, y siempre les repito esto, que la ecografía no solamente lo utilizamos para aprender y hacer diagnóstico, perdón, si no solamente lo utilizamos para hacer diagnóstico de patología, sino también lo utilizamos como una herramienta para aprender y para poder mejorar esa estructura tridimensional que nos va a dar la capacidad de poder hacer diagnósticos
de efectos sanos y poder hacer un buen tamizaje, que es parte del objetivo del curso. Entonces, la ecografía es un instrumento que nos ayuda a aprender si nosotros lo utilizamos la información que nos da de forma adecuada. La información que me da la ecografía del cerebro puede ser muy valiosa si es que yo tengo un volumen que yo pueda comprender, y para eso, si es que yo tengo un volumen bien orientado y los cortes en paralelo, la información morfológica del cerebro puede ser mucho más entendible, mucho más fácil de poder analizarla si yo parto de movimientos bidimensionales y de cortes oblicuos. No digo que la ecografía 3D sea superior a la ecografía 2D para hacer anatomía, pero que una vez que uno ya aprendió y pasó la curva y ya tiene una estructura tridimensional del cerebro, el corazón, pues tú puedes hacer ya los cortes oblicuos o puedes partir de cualquier lado del cerebro, porque como tú ya tienes esa estructura completa o trabajada, no importa en el corte en que tú te encuentres, porque siempre te vas a poder ubicar porque tú ya sabes y tienes mapeado la morfología de la estructura. Tú puedes observar y saber que estás en un corte oblicuo y entender la estructura así porque sabes el grado de angulación, sabes dónde lo estás mirando, sabes cómo están ubicadas las estructuras. Pero cuando uno recién está empezando y le estamos aprendiendo a hacer la morfología, estudio de formas, y todavía no conocemos y no mapeamos muy bien la estructura, yo creo que una estrategia que nos ayuda mucho es trabajar con volúmenes orientados. Cuando el volumen está orientado y se parece más a la figura básica y se puede entender en los dos planos con claridad la relación, eso nos ayuda a que el aprendizaje sea mucho más óptimo. Bien, voy a pasar esto rapidito porque esto era parte de lo que se hizo durante el curso porque era uno de los primeros módulos y entonces era necesario que aprendamos un poco de volumetría 3D porque esta herramienta no solamente nos va a ayudar a mejorar los diagnósticos, a ver de una forma mucho más detallada, sino que nos va a ayudar también con el aprendizaje. Pero para hacer ecografía 3D, eso es importante, para todos los que quieren aprender ecografía 3D, tienen que tomar en cuenta que aprender ecografía 3D es llevar tu capacidad de orientación espacial al máximo. Cuando hacemos ecografía siempre hay un nivel de orientación espacial, que puede ser algunos mucho más complejos que otros, ¿no? Cada uno tiene una habilidad diferente. Pero cuando queremos pasar a hacer ecografía 3D y dominar el instrumento, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que desarrollar ese nivel de orientación espacial al máximo nivel. Porque vamos a empezar a ver estructuras complejas en multiplanos. Sobre todo cuando queremos utilizar herramientas complejas como el OmniView. Complejas me refiero en la cual nosotros podemos crear planos que no son anatómicos, o sea, no es que no sean anatómicos, que no sean naturales en el sentido que no son planos rectos. Estamos acostumbrados a ver primero ordenar la figura como si fuera un cubo, como si fuera una esfera, con planos ortogonales. Pero los planos curvados o los planos que tienen forma de S o la forma que necesite, ¿no? Para poder analizar esos planos, si necesita una capacidad de orientación espacial mucho más desarrollada. Entonces, lo que van a aprender 3D, pónganse como objetivo no solamente aprender el instrumento y aprender esto del volumen de adquisición o el ángulo, sino pónganse como objetivo aprender la orientación espacial, que ustedes puedan orientarse aquí y relacionar las estructuras y entender, por ejemplo, cómo este punto de intersección pues me representa todas las estructuras anatómicas de aquí y cómo yo pudiera ir analizando cada estructura moviéndome en los planos ortogonales sin desorientarme y entendiendo cada parte anatómica. Entonces, porque como les decía, el gran problema de hacer 3D, no me refiero a de hacer cara fetal, ¿no? Porque eso en realidad es la parte más superficial de la ecografía 3D, lo más sencillo, sino es dominar los multiplanos. Dominar los multiplanos tanto en el cerebro como en el corazón, ¿no? Que son los órganos más complejos. Los otros órganos en multiplanos son mucho más fáciles de entender porque son mucho más simplificables, como por ejemplo un brazo, ¿no? Que lo puedo simplificar como una caja, ¿no? Una caja rectangular. Y ahí tengo simplificada la forma del brazo. Pero en el cerebro no lo puedo simplificar ciertamente a un cuadrado, a un cubo, que se parece bastante, lo puedo simplificar como un cubo. Pero eso es para la forma general, para poder entender simplemente la cabeza y la línea media para hacer biometría. Para ahí me sirve la simplificación a un cubo. Pero cuando queremos nosotros ya ver la parte interna y hablar de estructuras mucho más detalladas, pues ya se hace insuficiente esa representación. Entonces, entendamos que cuando hacemos una ecografía 3D, lo que estamos haciendo es primero observar
la estructura desde los tres planos. Entonces tenemos que aprender primero a orientarnos en los multiplanos. En la vista multiplanar nos da la vista de tres planos. El primero es el plano de referencia, que es el plano inicial en el cual estábamos nosotros observando inicialmente la estructura y por donde partimos la adquisición del volumen. Por ejemplo, en este caso, para hacer una cara fetal, por ejemplo, la carita en superficie, partimos del perfil, ¿no? Ubicamos el perfil y de ahí barrimos, hacemos el barrido volumétrico. Entonces estamos partiendo de un perfil, esa es la imagen de referencia. Y luego el plano B lo que te hace es el corte transversal, como si abrieras una hoja de un libro, en ese sentido, y luego el plano C, que es el plano de acá abajo, te da el tercer plano, que es como si abrieras la hoja hacia abajo, y ahí formas el cubo. Entonces tienes que tener la capacidad de entender de dónde sale este plano y qué relación tiene con este de acá. Entonces partimos siempre, para poder nosotros adquirir la imagen de plano de referencia, tenemos que partir siempre de un buen volumen en 2D. Si nosotros no tenemos optimizado el 2D, difícilmente vamos a poder adquirir un buen volumen en 3D. 3D no nos va a dar algo que en el 2D no se puede identificar. Nos puede mejorar la resolución en algunos casos, pero tenemos que verlo necesariamente en el 2D para poder tener una mejor capacidad diagnóstica. Vean, entonces, hay que considerar bien, en este caso, pues, un buen contraste, en el caso de si vamos a hacer superficie, luego modificar la caja de adquisición, que debe tener el tamaño suficiente para que no se me escape ninguna información, y luego tengo que entender qué cosa es el plano de profundidad, ¿no? Entonces, yo parto de mi plano A, y el plano B, que es el segundo plano que yo voy a ver a mi lado, parte del barrido del plano A en su eje. ¿Cuánto barrido va a ser? Eso es un ángulo. Por eso es que la profundidad también se relaciona como ángulo. El ángulo de adquisición es la profundidad del volumen. Mientras yo le doy más ángulo, va a haber un mayor barrido del plano de referencia, que es el plano A, y voy a tener mayor profundidad de volumen. El lateral y la altura de mi volumen, yo lo modifico con la caja. Este es el lateral y esta es la altura. Me falta el tercer plano de mi volumen. Ya tengo una cara, me falta el volumen, la profundidad. La profundidad se va a dar con el ángulo de adquisición. Entonces, una vez que yo adquiero mi volumen, voy empezando a relacionar este plano de referencia A y cómo se adquiere este plano B. Por eso el plano B no va a tener la misma resolución del plano A, porque el plano B es una reconstrucción derivada de los planos A. De igual forma, el plano C, al no ser una imagen de referencia, es una reconstrucción de los planos, pero en el eje coronal. Aquí está la relación de los planos, es como si los tres formaran una cajita. Entonces, es necesario que nos acostumbremos a esta forma de observar las estructuras. A observar una estructura tridimensional partiendo de los tres planos. Esto se parece mucho al dibujo técnico. Incluso creo que eso podría ayudar. No creo, yo estoy seguro de que hacer ejercicios de dibujo técnico nos ayudan a desarrollar nuestra orientación espacial, que obviamente va a ser útil para la ecografía tridimensional, que es lo que estamos mencionando, pero también para la ecografía convencional, porque igual es un ejercicio tridimensional. Entonces, el dibujo técnico parte de mostrarte tres planos como esto, o sea, la imagen te la muestra de cómo se ve desde los tres planos ortogonales, y lo que uno tiene que hacer después es hacer el dibujo en tres dimensiones, partiendo de los multiplanos, pero en dibujo. Es lo mismo que hacemos nosotros, pero de forma mental. Veo aquí la imagen desde los tres planos y la representación tridimensional ocurre en mi pensamiento. Esa capacidad de poder representar la tridimensionalidad partiendo de los planos es lo que conocemos como orientación espacial. La diferencia es que en la ecografía 2D parto de un video, porque yo estoy barriendo mi transductor y no veo tres planos, veo solamente uno, y reconstruyo una imagen tridimensional viendo una serie de fotogramas, o sea, viendo un video, un barrido transversal, un barrido sagital, una angulación. Entonces yo veo la imagen, una sola imagen, y por el movimiento de mi muñeca y de mi transductor, yo interpreto la tridimensionalidad. Aquí no. Aquí yo no parto de un video. Yo puedo representar una imagen tridimensional partiendo de una imagen estática. Aquí estoy viendo solamente una imagen, que en realidad son tres, pero es una sola imagen bidimensional, y partiendo de un solo fotograma, yo puedo tener una información tridimensional.
Bien, entonces esta es toda la instrumentación del 3D, ángulo de adquisición, profundidad, y obviamente para cada estructura que vamos a evaluar, necesitamos pues, configurar la caja de una forma adecuada, ¿no? Que tenga una estructura adecuada hacia la forma. Por ejemplo, en la columna, ¿no? Tenemos que darle el largo, la altura y la profundidad no tanto, porque al no ser tan profundo, no es tan ancha la columna como la cabeza, el ángulo de profundidad que voy a utilizar pues, va a ser mucho menor. Entonces yo puedo pues modificar las cajas según su ángulo de profundidad, según su altura, según la parte lateral, para poder adecuarme a los órganos que yo quiera evaluar. Para hablar de concepto de resolución en el 3D, aquí estamos nosotros, tenemos que recordar que la resolución en el 3D lo va a dar la cantidad de fotogramas que componen el volumen. El volumen es nada más que una recopilación de fotogramas. Cuando yo le doy más alta resolución, lo que yo estoy pidiendo a la máquina es que me tome la mayor cantidad de fotogramas que pueda. Y obviamente demora un poquito más el barrido, ¿no? Porque como tiene que tomar más fotos, demora un poquito más al momento de que barre. Algunas se han hecho en 3D, obviamente han visto cómo hay un barrido, como subir un video, ¿no? Ese barrido cuando le pongo baja resolución es muy rápido. ¿Por qué es rápido? Porque toma menos fotogramas y le toma menos tiempo a la máquina a barrer. Entonces, pero obviamente vamos a tener un barrido mucho mayor, más rápido, pero con menor resolución de imagen. Entonces, ¿en qué caso yo utilizo mayor barrido, menor barrido? ¿No? ¿Para qué entonces existen seguidores que siempre tienen mejor resolución? El problema es que partimos de un paciente que constantemente puede estar moviéndose. Entonces, si yo tengo movimiento fetal, que a veces es difícil evitarlo durante la ecografía, en ese caso tengo que sacrificar un poco de resolución para poder tener una mejor imagen, porque si yo adquiero un volumen, por más alta resolución que tenga, si el feto se está moviendo, pues los fotogramas van a ser movidos y la imagen del volumen va a ser completamente distorsionada. ¿Por qué? Porque el traductor se mueve más lento que el feto. Si el traductor se mueve muy rápido, entonces el movimiento fetal afectaría menos la captura del fotograma. Entonces, con los casos que tu feto se está moviendo mucho, tienes que sacrificar un poco de resolución para poder tener un volumen sin el menor artefacto, es el menor movimiento posible. ¿Okay? Ese es algo técnico que deberían considerarlo. Vean cómo cuando tenemos una baja resolución, pues la imagen que se renderiza pues no es muy alta. En cambio, si yo utilizo más resolución, la imagen que se renderiza, que este plano de aquí es un derivado de este. Este no es un plano original, es un plano reconstruido. Y vean el nivel de detalle que tiene, ¿no? A diferencia de este. Tiene un nivel de detalle que parece que se hubiera hecho el volumen de esa forma, o sea, que hubieran partido del plano sagital. En el stick, ¿no? Que creo que en un momento cuando hablamos de stick lo mencioné, pues la resolución del stick está relacionada al tiempo de adquisición, ¿no? Que va de 7, 10, 12, 15 segundos, ¿no? Quiere decir que la resolución ahí es por tiempo. Luego, vamos a observar aquí los planos ortogonales. Y vamos a mencionar rápidamente cómo navegamos a planos ortogonales para poder entender. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer siempre es tratar de orientar el volumen, ¿no? Para trabajar con estructuras anatómicas entendibles. En este caso, partimos de las líneas de acción de las imágenes. Si yo tengo una imagen en corte sagital como esta, o corte coronal, pues yo puedo partir de la columna como la línea de acción y esa tratar de orientarla y que sea mi eje. En este caso lo puedo orientar con la horizontal. Luego también puedo ver aquí en el transversal, puedo ver la vértebra, también lo puedo utilizar como punto de corte para que sea simétrico. El diafragma, que también tiene cierta perpendicularidad con la columna, también lo puedo utilizar para alinearlo con la línea vertical. Entonces, así, mi imagen compleja la simplifico en 2 o 3 líneas, como si fueran imágenes más simples para poder orientarlo. Y luego de esa orientación ya parte el análisis de las imágenes más pequeñas. En este caso, pues el punto, por ejemplo, aquí, el punto de axis lo estamos moviendo al estómago. ¿Para qué? Para que todos los planos ortogonales se crucen en el estómago. Entonces, al mover mi punto de acción, mi punto de axis de eje al estómago, vamos a tener una imagen como esta, en la cual todas las imágenes cortan al estómago en algún punto. Entonces, yo observo aquí en el transversal cómo es el estómago, que parecía simplemente una burbuja pequeña. Igual en el coronal parece una burbuja pequeña, pero cuando lo veo en el sagital veo que es una burbuja elongada y que tiene cierta orientación que vea de la parte posterior hacia la parte anterior. O sea, es una estructura elongada
y que tiene cierta orientación oblicua. ¿Okay? Entonces yo puedo partir de aquí teniendo una imagen, una información mucho mayor, más detallada de la forma del estómago. De igual forma la aorta, que también es un punto de referencia para poder nosotros orientarnos. En este caso pasamos del abdomen, pasamos aquí a la aorta, que lo tenemos en el eje transversal, y si tenemos si tenemos los volúmenes bien orientados, si es que yo pongo mi punto de acción aquí, lo que yo voy a tener es un plano como este, en el cual voy a obtener la aorta en los 3 planos, orientada. ¿Ven cómo la aorta está orientada? En el horizontal, en el coronal le falta un poquito, creo, pero aún así está bastante cerca del horizontal, y luego el transversal. Vean cómo la orientación es importante para poder entender los volúmenes. Bien, y así entonces nosotros ubicamos los planos multiplanos. Vemos un ejemplo de orientación. Por ejemplo, ¿cómo orientaríamos una cara? ¿Cómo orientaríamos la cabeza? Para eso tenemos que utilizar la línea media o también, por ejemplo, el diámetro biorbitário, ¿no? Que también tiene cierta simetría, o el horizontal. Entonces, también lo podemos utilizar como punto de referencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, para el perfil, estamos dando cuenta que este no es un perfil, sino es un corte, que es un feto que está mirando hacia un lado. Entonces lo orientamos, rotamos los ejes, ya tenemos los ojitos en horizontal, y ya tenemos un perfil mucho más anatómico, y veamos cómo los ojitos están orientados aquí, y aquí también falta orientar en la línea vertical. ¿Ok? Entonces, ejercicios de orientación, ¿no? Para que vean cómo se orienta un video. Vamos a poner ahí el punto de rotación, orientamos el plano B, luego nos vamos al plano C. Bien, y luego tenemos que entender cómo nosotros hacemos un barrido, ¿no? Estamos haciendo un barrido ahí, ven cómo el punto del plano A se va moviendo y el plano se va cambiando porque estoy haciendo un barrido en el plano coronal. Bien. Voy a pasar rápido esto. El OmniView era una función avanzada que nos permite pues trazar planos en la cual, planos anatómicos, el plano que yo quiera, y me lo traduce en una imagen bidimensional, ¿no? Entonces puedo trazar plano amarillo, plano rojo, diferentes niveles, y luego este plano oblicuo que me representa el cerebelo. Entonces, ¿qué es lo que me da el instrumento? ¿Qué me da la tecnología 3D? La capacidad de yo poder cortar de forma precisa en un volumen. Cuando nosotros estamos observando, estamos cortando, ¿no? Quiero ver el sagital y cuando yo quiero ver el sagital cuerpo calloso, yo necesito estar en la línea media, cortar el volumen por la línea media. Si yo me desvío de la línea media, no veo cuerpo calloso. En la transvaginal y en el abdominal, a veces es difícil encontrar esa precisión, a menos que el feto esté muy bien ubicado. Entonces, la herramienta 3D te da precisión, porque si tú orientas el volumen, tú puedes identificar la línea media y decirle a la computadora que te pase un plano por ahí, exactamente por la línea, y tener la seguridad que estás observando un plano sagital. Por ejemplo, como yo veo la línea media del plano transversal, yo trazo una línea recta por la línea y sé que este plano que resulta es exactamente un plano sagital. Estoy en la seguridad. Igual aquí, bueno, este es otros ejercicios de cabecita, también con la columna, en el cual yo puedo tener un plano más anatómico y una representación mucho más detallada de lo que es estructuras cerebrales, ¿no? Esto lo puedo utilizar para varias cosas. Bien, me tomó un poquito de tiempo, es importante que entendamos un poco la ecografía 3D, es una herramienta que yo les invito a estudiar, a aprender y a incorporar de forma, ya sea un poco atrevido, ¿no? Pero de forma rutinaria en su práctica. No porque te vamos a hacer o porque se debe protocolizar el uso de 3D para la ecografía obstétrica, sino porque eso yo lo veo desde mi punto de vista personal. Una cosa es lo que se hace a nivel público, ¿no? A nivel de estrategias, ¿no? De recomendaciones, de guías. Pero después, por otro lado, está lo que yo quiero hacer y cómo yo me siento seguro y cómo yo manejo a mis pacientes. Entonces, la idea es que en el corto tiempo que yo puedo tener a mis pacientes en ecografía, a pesar de las dificultades, yo pueda tener la mayor cantidad de información. Entonces, si yo me limito solamente a manejar 2D y Doppler, la información que voy a tener de esas herramientas va a ser limitada. Entonces, voy a perder información por el tiempo limitado. Entonces, si yo manejo otras herramientas, como por ejemplo el 3D, voy a ahorrar un montón de tiempo. Puedo hacer simplemente una biometría y una medición de todas las estructuras cerebrales en menos de 30 segundos, solamente con un volumen de cerebro y con inteligencia artificial. Y eso está incorporado en los Boluzón de alta gama, o creo que ya incluso en varias marcas. No significa que tengamos que aprender así, sino para qué voy a aprender. Uso morfología, si simplemente pongo el traductor lo mide, y me toma el volumen, me lo mide y está todo ok. Lo que pasa es que
para nosotros poder utilizar esa herramienta y que nos ahorre tiempo, es porque previamente sabemos el paso manual de cómo se ha adquirido o cómo es toda la técnica. Para dominar una técnica no hace falta simplemente aprovechar ya la última tecnología, sino cómo se ha desarrollado toda la técnica. Entonces, la técnica de 3D, como les decía, es lo último que se utiliza, mejor dicho, es lo que lleva la rotación espacial a la máxima capacidad, ¿no? Entonces, nos ahorra mucho tiempo y así podemos tener mucha mayor información de una estructura y mejorar nuestra capacidad de diagnóstico y sensibilidad, porque recuerden que esos porcentajes son teóricos, ¿no? Te dicen, tú haces esto y teóricamente vas a llegar a esto, pero importa mucho también cómo tú enfrentas a esa ecografía. Bien, entonces vamos a ir mencionando imágenes para ir escribiendo el cerebro desde varios puntos de vista y relacionando sobre todo los planos axiales, que son los conocidos, con los otros planos, que son los coronales y los sagitales. Entonces vamos a empezar por un barrido axial, que es el más familiar, partiendo de un corte tomográfico. Entonces yo puedo tener un volumen y yo puedo orientar el cerebro de esta forma, en corte coronal, con la línea media siempre orientada. Puede estar aquí horizontal o vertical, no importa, la cosa es que esté orientado. Y luego empezar a obtener cortes sagitales. Vean cómo hay cortes más basales, que es la parte basal, y esta es la parte más craneal. Entonces yo puedo tener diversos cortes axiales en diferentes niveles de superior e inferior del cerebro. Y así voy a poder analizar. Entonces yo puedo partir aquí, que son los cortes más superiores, en el cual voy a primero obtener la información de la parte superior, que es la corteza, con los ventrículos, que es lo primero que vamos a observar, y luego a medida que vamos bajando, vamos viendo las estructuras internas, para al final ver la base del cráneo. Entonces aquí estamos observando, por ejemplo, la línea media, ya se observa en todos los cortes la línea media, y aquí estamos observando parte de los ventrículos, parte superior de los ventrículos anteriores, la comunicación con los ventrículos posteriores, y aquí incluso estamos observando plexo coroideo. Y a medida que vamos bajando, ya vamos nosotros llegando a la zona de lo que corresponde al cabo de septum pellucidum y las astas anteriores, y se observan mejor los ventrículos posteriores. Vean la disposición que tienen, diferente, acá son divergentes, acá son convergentes, y se observa aquí plexo coroideo. Y a medida que vamos bajando, ya las astas anteriores no se observan. Mira, por ejemplo, vean este nivel, ya las astas anteriores ya no se observan porque tienen una orientación mucho más craneal que las astas posteriores, que son mucho más, están más relacionadas a la base del cráneo. A medida que vamos bajando, ya no se ve hasta anterior, ya estamos observando más la parte de la conexión interna, la parte media del cerebelo, que representa primero los tálamos, que lo observamos como dos imágenes hipocogénicas, y de los tálamos luego se va a relacionar con el cerebro medio, el mesencéfalo, para relacionarse con lo que es el puente y el bulbo raquídeo, ya que tiene relación con la salida de la médula espinal. Entonces aquí vamos observando los tálamos, y a medida que vamos bajando, vamos viendo cómo estas estructuras se relacionan, parece que fueran continuaciones de los tálamos aquí a la parte del pedúnculo cerebral, y si seguimos bajando ya del pedúnculo cerebral, que es esta zona de aquí, estos son tálamos, aquí vemos la zona del pedúnculo aquí, esta zona de aquí, que es el mesencéfalo, y luego ya vemos la parte de la fosa posterior, ¿no? Si vamos bajando, ya encontramos aquí la fosa posterior, que se ve mejor el pedúnculo, y aquí estamos ya en la zona de la base del cráneo. Aquí ya no vemos tálamos, aquí estamos en la base del cráneo, y el cerebelo, si nosotros realmente lo observamos en un plano axial, lo vamos a ver al mismo corte y al mismo nivel, casi al mismo nivel de los ojos. Por eso es que en este corte de cerebelo, de corte axial, realmente axial, nosotros podemos encontrar aquí el quiasma óptico, que obviamente aquí por la resolución no se observa, ¿no? Es un poco difícil. Entonces, vean cómo este es un corte diferente, ¿no? Entonces, este no es un corte de fosa posterior con cabo de septum pellucidum. El corte de fosa posterior de concavo de septum pellucidum es este de aquí. Vean esta línea de acá, oblicua. En cambio, este corte de aquí es netamente axial, o sea, este corte pasa por aquí, por el cerebelo, pero a este nivel. Por eso es que se relaciona con los ojitos. Vean cómo la línea pasaría por acá, esta línea de aquí, ven cerebelo, porque lo estamos observando de acá, de la fosa posterior, hacia la parte anterior, que sería ojos. En los cortes convencionales de morfología, lo vemos con el cabo de septum pellucidum, más parecido a este de aquí. ¿Por qué? Porque es oblicuo. Por eso es que para hacer el corte transcerebelar no hay que trasladar, sino rotar. Aquí observamos el cerebro en los tres cortes partiendo como la línea media. Aquí vemos un corte axial,
y sagital. Entonces tenemos que relacionar los cortes axiales y los sagitales, ¿no? Aquí estamos observando la línea media y vamos a observar el corte sagital. Como les habíamos dicho, vamos a identificar, ¿no?, los cortes. Aquí vemos el axial, que ya lo conocemos, que es el plano de referencia, y aquí estamos observando, recuerden abrir la hoja del libro, y aquí estamos en el plano coronal, que es muy parecido al axial. Como cortamos por esta línea, vean cómo la línea de ahí mantiene la línea en la cual voy a trasladar el plano. Y como es la misma línea, por eso es que yo sigo observando el cerebro en el corte coronal, yo lo veo simétrico. Pero hay cierta diferencia. Es simétrico, pero hay cierta diferencia, que hay calota por un lado y por el otro lado no hay calota. Es base de cráneo. Esa diferencia para poder orientarme del axial del coronal. ¿Por qué? Porque también veo línea media, veo que es simétrico, entonces puede confundirme un poco al inicio. Pero como este corte yo lo corto así, por esta línea de acá, por eso es que aquí la línea media se pierde, o sea, no la observo, estoy en la línea media. Bien, entonces aquí, y obviamente lo que les había mencionado, ¿no? Yo identifico el corte sagital por la línea de acción, que se repite no solamente del cuerpo calloso, sino si yo me traslado a los parasagitales, también voy a observar la misma línea de acción. Entonces veamos cómo aquí partimos, vamos a relacionar los cortes sagitales con los cortes coronales. Vemos cortes coronales más posteriores, vean la línea de acción aquí del cuerpo calloso, esta es la parte anterior, vean acá el cabo de septum pelúcido, cabo de septum vergae, fornix, septum quadrigeminum, placa cuadrigémina, perdón, y aquí vemos la fosa posterior vermix, ¿no? Entonces vamos a ver los cortes coronales relacionados pues con diferentes niveles. Entonces sabemos y les había mencionado que una forma de nosotros poder orientarnos en los cortes coronales parte mucho de cómo observamos los ventrículos, ¿no? Los ventrículos laterales, porque en todos vamos a ver línea media, pero los ventrículos laterales, cuando estamos en cortes muy anteriores, como este de aquí, ¿no? Estamos hablando aquí de los cortes anteriores, pues los vemos relacionados a la línea media. Y recién cuando estamos en la fosa posterior, bueno, aquí no llegan a observar si teníamos que tener un corte mucho más posterior, pero estamos recién en la mitad, podríamos observar que los plexos los ventrículos se van separando y van alejándose de la línea media. Entonces, íbamos observando pues aquí la línea media, en la parte anterior, que es esta línea de acá. Vamos a empezar por la primera línea. Aquí estamos observando esta zona de aquí que corresponde a esta zona anecogénica, que es el cabo de septum pellucidum, que lo estamos observando en el corte coronal. Y aquí observamos el cabo de septum pellucidum, lo vemos en tres planos, aquí, aquí y aquí, porque hasta este plano de aquí es cabo de septum pellucidum. A partir de este plano, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Hasta aquí nomás está el plano, no llegamos a ver, hasta aquí nada más, este de aquí es este de acá. No llegamos a ver los planos posteriores, vamos a ver otros cortes para mostrarle el cabo de septum vergae. Todos los cabos que ven aquí, en el medio, son cabos de septum pellucidum, con astas anteriores a diferentes niveles. Solamente que aquí, en este corte de acá, se observa mejor el tálamo, justo al medio, ¿no? Se observan mejor los tálamos, en diferencia de acá, que no se observa muy bien. Acá, en este corte de aquí, se observa el tálamo con mucha mayor claridad. Lo otro es observar también, pues, el corte, el cerebro en el sagital. Recuerden la línea de acción, identifico al sagital por la línea de acción, vean, como si todo el cerebro fuera un cuerpo calloso, ¿no? Como si esto fuera el rostrum, el genum, el cuerpo y la cola del cuerpo calloso. Miren cómo la corteza tiene esa forma. Y no solamente en el plano central, que es este de aquí, el de acá, que es el de acá del centro, ese justo del medio, donde se ve el cuerpo calloso, que tiene la línea de acción del cuerpo calloso, tanto el cuerpo calloso como el sistema ventricular que está aquí, el cabum, como la corteza que lo recubre, como la cisura que lo forma. Pero esta línea de acción permanece todavía y se puede identificar en los cortes parasagitales, eso no solamente en el medio, sino todo el cerebro, en la parte lateral, también se observa esa línea de acción. Vean, aquí, pero ya no del cuerpo calloso, sino de la cisura, ¿no?, que divide el cerebro. Entonces, aquí en el corte sagital, aparte de observar el cuerpo calloso y la línea de acción y su relación con el cabo de septum pellucidum, cabo de septum vergae, puede observar parte del sistema ventricular, que lo vamos a verlo luego mejor en una imagen mucho más clara. Aquí estamos como que primero orientarnos en los tomográficos para poder identificar y acostumbrarnos a los planos morfológicos de los planos coronales.
Vemos aquí coronales. Aquí vamos a observar, por ejemplo, este llega hasta 4. 4 de aquí y hasta -3. Mira, cuando llegamos a -3, o sea, ya pasamos de la parte del fornix, estamos en el cabo de septum Bergain, que sería el de aquí, en el 2. Este de aquí, por ejemplo, este punto de aquí, no es el cabo de septum pelúcido, a diferencia de este, que el 4, que es cabo de septum pelúcido. Este es cabo de septum Bergain. ¿Cómo sé? Porque el -2 está aquí, en esta línea, y veo que este es el cabo de septum Bergain en la parte posterior, y en la parte anterior el cabo de septum pelúcido. Y vean cómo pasando la línea ya estamos en la línea del -2, -3, o sea, estamos en esta línea de aquí, en la parte posterior, ya podemos observar cómo tiene esa distribución de los ventrículos laterales y empieza a aparecer aquí el tentorio y el cerebelo, ¿no? Vean cómo nosotros vamos a orientarnos y saber a qué nivel está. Aquí igual tenemos, este es un video para ver un barrido, vean cómo cambia el plano coronal, es simétrico, ahí estamos observando, y está en la parte posterior, porque aquí veo los ventrículos, y en la parte ya final, ¿no? Y aquí nos vamos en la parte, en la relación con el tentorio y el cerebelo. De igual forma, aquí lo estamos observando, pero estamos haciendo un barrido axial. Vean este corte de aquí. Aquí, voy a sacarnos de acá. Corte de cerebro, vean como un plano realmente axial de cerebelo, donde se ve el cerebelo cisterna magna, los pedúnculos, está relacionado con la porción de la base del cráneo, el quiasma óptico y el diámetro biparietal, porque es un corte que está justo aquí, como estamos viendo aquí en el esquema. Vean cómo un corte transversal cerebelo es diferente que el corte transcerebelar. Y aquí estamos observando una línea media. Ok, vamos a empezar entonces por la estructura del cuerpo calloso para ver un poco de estructuras sagitales. Esto ya habíamos entendido, ¿no? Una diferencia, por ejemplo, al momento de hacer la captura, es cómo nosotros adquirimos el volumen para hacer cuerpo calloso. Si nosotros partimos de un plano axial como este de aquí, o sea, partimos de adquisición de volumen por un plano axial, entonces probablemente por el grado de insonación, el cuerpo calloso yo lo voy a ver hiperecogénico, como esta imagen de aquí, y lo veo hiperecogénico. Y aquí está el cabo septum pelúcido, cabo septum Bergain y el fornix. Pero cuando yo lo adquiero en eje sagital, obviamente para eso necesito otras insonaciones, ya sea transvaginal, volumen. El cuerpo calloso, cuando yo lo renderizo, lo voy a poder ver con una estructura anecogénica y obviamente con mucho mayor resolución. Entonces, lo primero que les había enseñado cuerpo calloso es la línea de acción. Segundo, pues lo que tenemos que ver es la ecogenicidad, que en realidad es anecogénico durante toda la edad gestacional si lo insonamos con la vista sagital. Bien, y aquí estamos observando el cuerpo calloso de dos incidencias, ¿no? Bien, vamos a ver por aquí dos imágenes, y aquí lo vamos a observar mejor, y es lo que les quería mencionar de respecto, ya no solamente del cuerpo calloso, ¿no? Que vemos aquí la línea de acción, vamos luego a identificar estas estructuras, pero tenemos que relacionarlo con otras estructuras, es importante, y ya les he mencionado varias veces en varias imágenes, lo que está debajo del cuerpo calloso es un cabo, es una cavidad, ¿no? Que tiene una cavidad como si una porción anterior y una porción posterior, y aquí diferenciamos el cabo en el septum pelúcido y el cabo en el septum Bergain, que lo podemos también relacionar en los cuartos coronales, incluso en los axiales. Luego, algo que tenemos que relacionar es también parte que se observa, parte del sistema ventricular. El sistema ventricular empieza en los ventrículos laterales, que sería como si fuera el primer y segundo ventrículo. Obviamente no se llaman así, pero es como si fuera el primero y el segundo. Estos ventrículos laterales empiezan, recuerden, la producción de líquido cefalorraquídeo por las astas posteriores y luego se va yendo hacia la parte anterior para luego converger en la línea media. Tiene una disposición muy similar a la de los hemisferios. Y cuando ya están en la línea media ya se forman espacios que se conocen como ventrículos, ¿no? En ese caso, como ya hay dos laterales, se parte y se cuenta desde el tercer ventrículo, que es aquí. Por aquí estarían los ventrículos laterales que no se observan aquí, porque son laterales, y al centro convergen el tercer ventrículo, que es esta estructura de aquí. Luego tenemos esta estructura de acá, importante, del mesencéfalo, que corresponde al acueducto de Silvio.
que el acueducto de Silvio es un conducto que conecta el tercer del cuarto ventrículo, ¿no? Y luego aquí vemos el cuarto ventrículo y su relación con ya no los ventrículos, porque ese es el último que se forma, y luego de ahí se distribuye el líquido cefalorraquídeo para las otras cavidades de los espacios subaracnoideos. Y cuando hablamos de espacios subaracnoideos, ya no hablamos de ventrículos, sino de cisternas, ¿no? Las cisternas son como que los almacén del líquido cefalorraquídeo que se produce en el sistema ventricular, ¿no? O sea, ahí como que se va, hay un caminito que va de los laterales hasta el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y luego quedan las cisternas. Y una de las cisternas que conocemos, pues, es la cisterna magna, que se evalúa cuando hacemos un corte. ¿Qué pasa por acá? Mira, acá vamos a septum pelúcido y cerebelo, o sea, la línea tiene que venir por aquí, completamente oblicua. Y por eso lo que vemos aquí, al final del corte de transcerebelar, es la parte inferior de la cabeza, del cerebro. Vean, esta es la parte basal, esta es la parte de abajo. Por eso le decía que la cisterna magna no está detrás del cerebelo. Obviamente, aquí también hay líquido cefalorraquídeo, que es parte de, de todo el almacenaje, porque de ahí se distribuye para la parte superior, para la parte lateral. Hay cisternas en esquema óptico, sistemas laterales, ¿no? Hay todo un sistema de evaluación de cisternas más complejo. Pero aquí al menos entendemos la relación de la cisterna magna que está por debajo del cerebelo. Está por debajo del cerebelo. Y que se comunica con el cuarto ventrículo. En realidad no hay una comunicación, sino hay como unos orificios, ¿no? Que es el edificio de Lusca y Magendie, que son los que, perdón, Lusca y Morgani, que son los que van a comunicar el cuarto ventrículo con la cisterna magna, ¿no? Son orificios. Normalmente no es un espacio que podamos evaluar. Entonces vean todo lo que podemos hablar de un sagital y estamos observando la parte interna, donde se conectan los hemisferios y también se conectan al sistema ventricular, ¿no? Tiene esa orientación morfológica. Y bien, bueno, el cuerpo calloso, más o menos a las 24-26 semanas, tiene esta morfología, ¿no? Anecogénico con 4 zonas, bien diferenciadas. La parte anterior, que corresponde al rostrum, a la rodilla, luego al cuerpo y al final la colita. Y en lo cual nosotros podemos observar y medir varios diámetros. Podemos medir acá diámetros de la cola, diámetro del cuerpo, diámetro del genu. Podemos ver aquí una medida de extremo a extremo, una medida interna-interna, una altura, ¿no? Y cada detalle se ha podido observar y mesurar. Hay tablas para el crecimiento del cuerpo calloso, ya cuando se quiere hacer un estudio detallado de esta estructura, ¿no? Solamente para mencionar uno de los detalles que se puede estudiar el cuerpo calloso, es cómo diferenciar en dónde termina la rodilla, dónde termina el cuerpo y dónde empieza la colita, ¿no? Es, por ejemplo, puedes pasar aquí 2 líneas, una por el fornix anterior y otro es por la placa cuadrigémina. Y esto de aquí, esta línea de acá, va a dividir. Mejor dicho, primero pasamos una línea aquí, en el eje de la placa cuadrigémina, y luego la desplazamos hacia el límite del fornix. Y esta línea de aquí es la que nos va a dividir el genu, que es la rodilla, de todo el cuerpo, hasta el esplenio, que es la parte de la colita. Bien, entonces, pero tenemos que recordar y tenemos que tomar en cuenta que el cuerpo calloso no siempre tenía esta morfología, ¿no? El cuerpo calloso inicialmente, pues es bastante anterior, no tiene esa forma, esa línea de acción que les he mencionado durante toda la exposición, y también estas 2 cavidades en realidad no están diferenciadas. Estas cavidades se van diferenciando porque ven esta estructura de aquí, que es la placa cuadrigémina con el fornix, que tiene una forma de una L, es como que primero se va acercando y se va relacionando con el cuerpo del cuerpo calloso. Y a medida que se va relacionando, se va formando así como una cintura y se va diferenciando esta parte de aquí como esta fosita posterior y esta fosita anterior. Cabo anterior y cabo posterior. Esto al inicio, pues no se ve. Aquí es como que el cabo es todo uno solo. Aquí ven el fornix, todavía no se ha desarrollado. Recién, vean cómo aquí, mira, el mismo cabo, ya se va formando un poquito del rostrum, que todavía es vertical, todavía no es medio horizontal, todavía no es tan curvado, es como que tiene menos insinuación. Y a medida que va avanzando la edad gestacional, aquí estamos en las 20 semanas, vean cómo ya a partir de las 25, 26, ya el fornix con la placa cuadrigémina se acercó lo suficiente como para poder diferenciar un cabo de septum ergaen y un cabo de septum pelúcido, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, ya a partir de 28, 29 semanas, donde el rostrum ya adquiere una orientación más horizontal para poder formar esta rodillita, ¿no? Esta rodillita que es el genu de acá.
Y a medida que va avanzando la gestacional, vean cómo cambia la morfología del cuerpo calloso. Empieza a haber un crecimiento, pero ya no antero-posterior, sino de altura. Aquí el cuerpo calloso es como todavía una comita, ¿no? Es medio elongado, no es tan alto, es más ancho que alto, ¿no? Pero a medida que va avanzando, vean cómo la altura del cuerpo calloso, vean, la altura del cuerpo calloso ya empieza a tener una mayor proporción en relación al diámetro anteroposterior. Y eso es como si el fornix lo empujara, ¿no? Vean aquí, como si formó una carpita, es como si el fornix de acá, que era esta L, que se iba acercando al cuerpo, como si le empujara, ¿no? Incluso se angula un poco acá el cuerpo, vean esta angulación, como si esto realmente lo elevara, ¿no? Entonces, ahí cambia la morfología del cuerpo calloso. Toda esa evolución es importante al momento de evaluarlo, para nosotros poder determinar, obviamente, la patología del cuerpo calloso. Vean aquí cómo cada parte del cuerpo calloso tiene un crecimiento diferente. El rostro generalmente a partir de las 25 ya no crece más, al igual que el cuerpo, y el crecimiento a partir de las 25, en realidad, del cuerpo calloso, está más que todo asociado al desarrollo de la rodilla, el genu y el esplenio. Vean cómo su sistema ventricular normal, cuando el cuerpo calloso está presente, porque está relacionado, hay una buena relación, pero como cuando este cuerpo calloso que conecta ambos hemisferios está ausente, pues esta línea de acción se pierde un poco, ¿no? Vean en el cerebro, la línea de acción que había, con la estructura cingulada, incluso la arteria tiene esa línea de acción, se pierde. Y obviamente por toda la patología que hay, lo que ocurre es una dilatación, una éstasis del sistema ventricular, del líquido. Entonces vean cómo acá está dilatado los ventrículos posteriores, vean cómo se dilatan, ¿no? Exageradamente, ¿no? Lo primero que se dilata son los ventrículos posteriores porque es ahí donde se produce el líquido. Vean acá cómo los ventrículos, los ventrículos posteriores, perdón, los ventrículos anteriores pierden esa disposición que tenían en divergencia, ¿no? ¿Se acuerdan que tenían esa forma de abajo hacia arriba, hacia afuera? Vean cómo cuando se pierde la conexión con el cuerpo calloso, hay una alteración en la arquitectura que también modifica la relación espacial de los ventrículos anteriores. Ya no tienen esa forma divergente, sino más bien parecen en paralelos. Como ya no hay esa convergencia en el medio, han perdido el cuerpo calloso, se ponen en paralelos, ¿no? Y aquí los observamos. Ventrículos en paralelo. Y vean aquí un cuerpo calloso, completamente ausente, hipoplásico. Y bueno, aquí, sobre todo cuando vemos cuerpo calloso hiperecogénicos, hay que pensar en un lipoma, ¿no? Y bien, vamos a hablar un poco de la fosa posterior. Ya le hemos mencionado en algunos cortes sagitales. En ese caso, es la continuación. Lo que estamos observando aquí es la parte ya de la fosa posterior que corresponde a la cisterna magna, que es la parte inferior del cerebro. Y en la línea media vamos a observar, pues, el vértex, ¿no? Aquí estamos viendo un corte transcerebelar en el cual estamos trazando planos sagitales para poder analizar toda esa estructura. Aquí, por ejemplo, se ha tratado de insonar mejor la fosa posterior y aquí el cuerpo calloso, aunque se observa su línea de acción, no se observa con claridad. Aquí estamos observando pues que el cabum con el septum pellucidum, con el cabum septum mergae todavía no están tan bien diferenciados. Aquí no vemos como que se ha acercado muy bien este fornix hacia el cuerpo calloso, pues probablemente este feto tenga menos de 25 semanas, ¿no? Entonces, observándolo nada más, ya puedo ir identificando la gestacional, que aquí no está. Y bien, hay varias formas de obtener el plano de transcerebelar. Partiendo de los planos axiales es muy sencillo. Yo puedo ubicar el plano axial en el transcerebelar, que es un plano que yo conozco, familiar, y luego simplemente por la línea media trazar. Puedo trazar un OmniView, lo puedo orientar en el multiplano. La cosa es que yo place de forma concreta, pues, un plano medio, ¿no? Un plano sagital, ¿no? Entonces estamos observando aquí toda la zona posterior. Vemos aquí cabo septum pellucidum, cabo septum mergae, fornix. Aquí, este tiene más edad gestacional. Vean, incluso las cisuras se observan mejor. Vean la cisura de Silvio, como se observa aquí, con este ángulo mucho más agudo. Aquí no se observa muy bien. Este otro ángulo de Silvio también se observa muy agudo, se observa muy bien aquí. Aquí estamos observando un plano a nivel anterior, a nivel del cabo de septum pellucidum hasta las anteriores, pero observamos el plano basal aquí. Aquí estamos observando el quiasma óptico. Bien, vamos a continuar.
Es una clase bastante extensa. Vamos a continuar con el sistema ventricular. Y lo que tenemos que recordar es que el cerebro también cambia la morfología de una estructura lisa, ¿no? Una corteza simple, sin sin mucho orden, a una corteza desarrollada. Obviamente el cerebro tiene que adquirir esa forma, ¿no? Esa forma cerebroide, parte de la evolución de la corteza. Entonces, lo que tenemos que ver aquí, obviamente, es evolución en edad gestacional y una de las formas de evaluar de la corteza es evaluando sus fisuras, porque a medida que el cerebro va evolucionando en edad gestacional, estas insinuaciones, estas fisuras que se van formando, como por ejemplo esta cinturita de aquí, que es la Silvio, se va haciendo cada vez, se va metiendo un poco más y van apareciendo otras fisuras más. Entonces, el cerebro como que va adquiriendo esa forma peculiar a medida que va avanzando la edad gestacional. Entonces, la forma de evaluarlo, pues, es evaluando las fisuras, ¿no? La fisura está relacionado directamente con el desarrollo cortical. Bien, entonces, para eso, bueno, existen varias formas de evaluarlo, ¿no? Acá les presento unas referencias en las cuales nosotros podemos encontrar la cisura de Silvio como mínimo, ya a partir de las 17 semanas, ¿no? O 18 semanas ya debe observarse sí o sí la cisura de Silvio, ¿no? Pero sin embargo, pues aquí vemos que la distribución es bastante amplia, ¿no? Bien, ¿y cómo observamos Silvio? Aquí tenemos una representación patológica de un cerebro superficial vista de perfil y vemos que la cisura de Silvio está ubicada en la parte de acá, en la parte lateral, y que se mete hacia la parte interna del cerebro y como lo observamos aquí, este es el corte lateral y si cortamos el cerebro por este lado, vamos a observar el Silvio con esta forma, o sea, tiene toda una morfología tridimensional la cisura de Silvio. En realidad no es una cisura, es una hendidura. Incluso el líquido que se acumula ahí se conoce como una cisterna de Silvio. Entonces, es una cisterna, es una hendidura, ¿no? Es un pozo que cada vez se va ramificando, mejor dicho, se va adquiriendo una forma mucho más aguda a medida que va desarrollando. Y vean cómo a las 13 semanas aquí se va a una ligera insinuación de Silvio, y aquí ya a las 19 semanas el Silvio no solamente se insinúa, sino aquí ya se está formando una angulación en este cachito de aquí. Y a medida que llegamos a las 19 y 27 semanas, ya no solamente se observa mejor este cachito, sino se agudiza un poco más en ambos lados. Y acá incluso voy observando el desarrollo de otras fisuras. Aquí solamente hemos visto Silvio. Luego, otra fisura importante para evaluar es la famosa fisura calcarina. Vean la orientación de la calcarina. Es como si cortara y separara el cerebro de su fosa posterior con la parte anterior, ¿no? Es la fisura calcarina que está relacionada a la fosa posterior, ¿no? Vean cómo es la orientación. Entonces, para poder verlo, necesito pues, verlo en el plano perpendicular, que en este caso sería en el plano axial. En el plano axial, ¿cómo lo voy a ver? Aquí veo, perdón, esta no es la fisura calcarina, disculpen, es la fisura parieto-occipital. Parietal occipital, disculpen, no fue un lapsus. ¿Cómo la veo la pared occipital? Pues la puedo observar en el famoso corte transventricular porque es el punto de referencia para nosotros evaluar. Entonces, cuando ustedes vean esto de 19 semanas, a veces es un poco difícil evaluar la fisura calcarina porque casi no se ve. Entonces, a veces no podemos medir con exactitud, pero cuando tenemos un fetito de 22 semanas, pues vean cómo se observa mucho mejor aquí la fisura calcarina, perdón, la pared occipital, disculpen otra vez, y aquí yo puedo medir el ventrículo. Esta es la calcarina, esta tiene otra orientación, tiene una orientación transversal, por eso para poder ver la calcarina yo no la veo en planos axiales. ¿Por qué? Porque es el plano de la calcarina, si yo veo en el plano axial no la voy a poder cortar. Necesito tener un plano perpendicular vertical para poder ver la calcarina. Entonces, como están viendo aquí, para poder ver la fisura calcarina necesito ver un plano coronal. Entonces, bien, vamos al plano coronal, acá tenemos un coronal, acá está la línea media, esta es la porción craneal, la parte superior de la cabeza, esta es la parte inferior, vemos aquí el tentorio y el cerebelo. Vemos la línea media y vemos cómo aquí, a este nivel, se va insinuando una carpita, como la pared occipital, ¿no? Pero en el sentido, en el sentido coronal. Y aquí, obviamente, a las 34 semanas, ya no es como una carpita, sino ya prácticamente es una línea, ¿no? Pero la fisura prácticamente evolucionó. Y vean también el cerebelo, ¿no? Completamente diferente. Otra fisura importante es la fisura cingulada, que tiene una línea de acción muy parecida al cuerpo calloso, ¿no? Vean cómo tiene esa estructura, también similar a la fisura calcarina, vean que también tiene esta línea de acción similar. Y también, por tener la misma disposición, la forma de observarlo es en el corte coronal. Sobre todo, pero en este caso en el corte coronal ya no en la parte posterior, sino tengo que ubicarme en la parte anterior, o sea, tengo que observar más o menos
cuerpo calloso, cabo en el septum pelúcido, astas anteriores. Entonces, por ahí voy a ubicar a la calcarina. Vean aquí, cabo en el septum pelúcido, astas anteriores, este es el cuerpo calloso. Y aquí vemos la línea media y aquí vemos la insinuación de la cisura cingulada. Y aquí estamos observando. Bueno, aquí un poquito más difícil observarlo, ¿no? Y luego tenemos algunas otras fisuras, como los surcos de la convexidad, que al tener esta disposición, generalmente lo vemos en los cortes axiales oblicuos más superiores, ¿no? Ya casi para la calota, aquí, ¿no? Donde ya no vemos casi nada, solamente corteza, y aquí vemos estos surcos de acá. Esto lo vamos a ver, obviamente, ya en más edad gestacional, a partir de las 25, 27 semanas, ya vamos a poder observarlo. Entonces, podemos hacer una narración de toda la evolución de las fisuras, y esto nos va a ayudar a identificar, pues, algunas patologías, ¿no? Sobre todo patologías del desarrollo cortical. Estamos hablando de patologías como lisencefalia, microcefalia, macrocefalia, esquisencefalia. Entonces, no olvidemos siempre considerar la evaluación de las fisuras cuando hacemos la anatomía del cerebro. Y para terminar el módulo de ahora, vamos a hablar rápidamente del uso del modo máximo para complementar nuestro estudio anatómico, porque el estudio anatómico no solamente corresponde en la parte del cerebro, sino también en la parte del esqueleto que corresponde al cráneo. Recuerden que evaluar el cráneo también nos da información respecto a la anatomía neurológica. Bien, entonces el modo máximo habíamos mencionado probablemente en módulos previos, cuando hemos visto esqueleto, que es un tipo de render del 3D, es un render de transparencia en la cual me resalta las amplitudes de mayor potencia. Entonces, en el caso del hueso, al tener una mayor amplitud, se resalta mucho más de las otras, da mucho mayor contraste. Entonces, aquí nosotros podemos ir, le estoy poniendo cómo es la ubicación de los multiplanos para que ustedes puedan replicarlo, ¿no? En este caso, vean cómo hemos partido de un corte axial, y hemos adquirido el volumen, y luego hemos orientado esta porción de aquí, que es la porción lateral, uno de los lados de la carita, con el modo de render. Y al momento de mostrarnos la imagen, hemos pedido que nos dé modo máximo para poder nosotros observar el esqueleto. Entonces podemos observar aquí parte del huesito occipital, aquí tenemos el hueso frontal, el hueso parietal, aquí tenemos el preso cigomático, parte del triángulo nasal, el maxilar inferior. O sea, yo puedo ver estructuras óseas que pueden estar asociadas a algunas patologías. Vean cómo estamos ubicando aquí. Es muy sencillo utilizar este corte en realidad. Cuando ustedes quieren hacer ¿en qué momento pueden hacer este corte? Cuando ustedes quieren hacer un perfil fetal y el feto no se deja ver el perfil, entonces, y te está viendo esto, ¿no? Te está mostrando la orejita. Entonces, aprovechen para hacer un corte de perfil fetal, pero no de perfil como perfil de superficie, sino perfil de cráneo. A pesar de que no van a ver el perfil y van a ver la naricita y todo, pero van a poder ver la estructura ósea con bastante detalle, ¿no? Sobre todo porque lo están insonando directamente perpendicular al plano. Entonces, aprovechen todas esas herramientas. Vean cómo estamos haciendo otro render, también de la cara lateral del feto, pero ya no utilizando el render box, sino utilizando otra herramienta de 3D, que sería el OmniView, la cual trazo un plano por acá y puedo observar pues toda la zona lateral de la cabecita, ¿no? Aquí observo acá, lateral, OmniViews, representaciones. Y también me ayuda para poder ubicar, sobre todo, una estructura importante del sistema nervioso, que es la columna. Aquí estamos observando la columna, y lo puedo yo ir evaluando de varias formas, utilizando el modo de render box. Aquí estamos observando. Es fácil también ubicar la columna de modo sagital, y adquiero con el plano sagital de referencia. Luego oriento la columna para que mi plano sagital esté bien orientado, y luego le aplico el modo máximo para que pueda ver la estructura. Yo también tengo otra opción de utilizar el OmniView, en la cual el plano es más anatómico y quizás puedo coger un poco más de información. Vean cómo el OmniView me permite seleccionar ciertas partes, como por ejemplo aquí los cuerpos laterales, y luego bajar mi línea de plano hacia los planos inferiores, donde veo los cuerpos centrales. Entonces puedo obtener un estudio anatómico tridimensional detallado y por planos, si obviamente manejamos bien la herramienta. Vean cómo la columna se observa en diferentes densidades durante las edades gestacionales. Obviamente es más factible observarlo a partir de las 14, 15 semanas. Ya vamos a poder observarlo mejor en el modo máximo. Muy bien, doctores, por temas de tiempo vamos a continuar.
Vamos a desarrollar luego, queda pendiente para el siguiente sábado, vamos a desarrollar casos clínicos, Primero vamos a hacer una demostración de una neurosonografía con un simulador FUVE, y luego vamos a ver dos casos clínicos, un caso de cardio y un caso de neuro, para complementar algunas cositas que por ahí se han escapado durante el curso. Muy bien, doctores, espero que hayan tenido una buena tarde, y conmigo sería hasta ahora. Nos vemos hasta el otro fin de semana.